de Dios nos reviste de su gloria y de su poder y aleja fuera todo miedo y todo temor. No tenemos miedo a los diagnósticos, ¿sí?, o a los análisis que nos dan mal, ni a los diagnósticos adversos que vienen a veces en nuestra vida, ¿sí?, provocando problemas en nuestra salud. No tenemos miedos de andar, de venir, no tenemos miedo si llegamos o no llegamos a fin de mes, porque sabemos, como se lo he dicho últimamente, que nuestro Dios es el proveedor de todas las cosas. Amén. Es el proveedor de todas nuestras bendiciones, ¿sí?, tangibles e intangibles. Y que nadie podrá poner sobre ti su mano, ¿sí?, sino que antes se va a encontrar con la mano de Dios. Y si algo pasa, que después vamos a ver, aún en eso Dios se va a glorificar, Dios se va a exaltar. Y una de las cosas, por eso le decía, que dice este pacto de las misericordias firmes dadas a David, siervo de Dios, dice el Señor: allá David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Muy bien, mi mano está siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Eso quedó evidente, por eso Jonatán se hizo a un lado y sabía que la corona no le correspondía a él, ¿sí?, cuando su padre partiera de este mundo, sino que la corona ya estaba destinada para el rey David. Pero yo me quiero asentar en esta tarde en el versículo 22. Dice: no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. 23, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. No lo sorprenderá el enemigo. Mire, cuando usted tiene a Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de discernimiento, ¿sí?, el Espíritu de ciencia, el Espíritu de conocimiento, siempre le va a advertir y le va a avisar antes de las cosas que están por venir sobre su vida. ¿Cuántos lo han vivido? Amén. Yo lo he vivido. Mire, Dios a veces habla, el Espíritu de Dios habla audiblemente a veces a nuestro espíritu, a veces habla a través de sueños, a través de visiones, a través de su palabra, que es la fuente más fiable y confiable. Pero nadie que tiene el Espíritu de Dios va a decir que sucedió algo y no sabía, y Dios no le avisó. Si usted habla con Dios y usted tiene comunión con el Señor, ¿sí?, y usted se agarra de este pacto y de esta promesa, el enemigo no lo va a sorprender. El enemigo no lo va a sorprender. Porque sabe que el enemigo conspira contra nuestras vidas, conspira contra nuestro hogar, conspira contra nuestra finanza, conspira contra nuestra fe, conspira contra nuestros seres queridos, conspira contra nuestra familia, conspira contra la iglesia, ¿sí? Se aconsejan, hacen cosas a ver cómo pueden debilitar al pueblo de Dios. Pero si usted es una hija y un hijo de Dios que tiene comunión con su Padre, no se preocupe, que su Padre le avisará a tiempo. Amén. Amén. Yo recuerdo una vez, le voy a contar, muchas veces Dios me ha avisado de cosas personales, ministeriales, familiares, y por eso esa es mi fe y mi confianza. Por eso no tengo temor a nada ni a nadie, porque sé quién está conmigo y sé quién va delante de mí. ¿Entiende? Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y como le dije en Apocalipsis 21, los cobardes no heredarán el reino. Amén. Así que Dios quiere en sus hijas y en sus hijos, ¿sí?, que sean hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres gigantes de la fe. Amén. Hombres y mujeres que crean verdaderamente en el poder que los protege, en el poder que los ampara, en el poder que los recubre. Aleluya. Sé que hay personas que son atacadas en los sueños. Hay personas que algunos no tienen a Dios, otros sí tienen a Dios, pero sufren del parálisis del sueño, de esa entidad, ¿sí?, de esa fuerza extraña
que viene a los sueños y va sobre la persona dormida y la persona queda inmóvil, no puede moverse, no puede respirar. Y después, bueno, podríamos hablar de otros tipos de espíritus que se mueven en la noche. Y muchas veces en mi familia le pasó a mi abuela, le pasó a mi madre, le pasó a mi esposo, de que a veces Satanás es tan atrevido que va a veces a provocar en los sueños. Por eso yo siempre digo, usted tiene que orar antes y saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Dios y los defienden, y cubrirse con la sangre protectora y libertadora de Jesucristo, del Hijo de Dios. Amén. Y cubrir su casa, aleluya, con la sangre de Cristo, su cuarto, su dormitorio, que los ángeles del cielo estén acampando adentro y afuera, liberando el mundo físico y espiritual, y que ningún demonio pueda atravesar. Sellar sus paredes, sus ventanas, sus puertas, su techo, su piso, todo con la sangre de Cristo. Amén. Porque sabemos que el enemigo no descansa. Y así como Dios protegía a David, David sabía perfectamente que aquellos que son llamados por Dios, que tienen la unción de Dios, también son perseguidos. Pero mayor es el poder que nos respalda. Amén. Por eso dice aquí, hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción, no lo sorprenderá el enemigo. Y le decía que a mí, me acuerdo hace unos años, hace muchos años, una vez mi esposo se despierta llorando en medio de la noche, de madrugada. Se incorpora y empieza a llorar desconsoladamente. Y me despierta a mí y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, dice, tuve un sueño, y obviamente que fue un sueño profético. Estábamos en medio, digamos, en una playa, sobre una roca, y él me dice, estabas tú, dice, estaba Cristian, mi hermano varón, estaba Salomé y Gustavo, que eran primos de él, ¿verdad? Dice, y de golpe se levanta una ola gigantesca. Y cuando se levanta la ola, yo manoteo así, te tiro a vos, tiro a Salomé y a Gustavo, pero a Cristian no lo puedo tirar. Y después en el sueño, de golpe, dice que él vuelve a esa playa y veía a Cristian en posición fetal alrededor de unas ruinas, tirado alrededor de unas ruinas, ¿no? Y enseguida tiene otra visión en el sueño, en el cual él estaba en una fila de personas haciendo la fila, donde había muchas personas haciendo fila, y él me llevaba a mí sobre sus hombros, me cargaba sobre sus hombros. Y me acuerdo que bueno, después oramos, se volvió a dormir, y al otro día, los días de él, creo que comentó a mi hermano y a la familia ese sueño. No sé si algunos lo consideraron o no, yo lo consideré porque yo sé cuándo un sueño es de Dios y cuándo no. Y a un par de meses después mi hermano tiene ese accidente en moto trágico, prácticamente trágico, ¿no? Para la ciencia, Cristian tenía horas de vida, porque como no había muerto en ese momento tenía horas de vida. Sin embargo, el poder de Dios, ¿sí? El poder de la oración, el momento en que llegamos allí a ese sanatorio, lo primero que Dios me dijo, el enemigo te hirió en el calcañar, pero le vas a herir la cabeza al final. Amén. Y él va a salir de esto. Amén. Hermano, con el vaso estirpado porque estaba deshecho, el hígado deshecho, el omóplato quebrado, los riñones colapsaron, 22 años. Los médicos decían, les queda horas. Y en ese proceso de Cristian, que empezamos en febrero y terminó en junio, mi esposo fue la persona que me sostuvo también, ¿sí? Que me dio su consejo, su palabra de aliento, que oraba por mí, que me dijo, no te preocupes por Priscila, no te preocupes por nada, vos encargate de tu hermano, que yo me arreglo. Y nunca, jamás, por más que escuchaban y le decían, no, esta noche, Cristian no pasa de esta noche, mirá que está difícil, o los vecinos preguntaban, él jamás, nunca bajó la guardia, siempre se mantuvo en que Cristian iba a salir adelante. Y usted ya sabe, Cristian ya ahora en septiembre cumple 40 y largo, y tenía 22. Y este año él tuvo un tema con unos cálculos que taparon
unos cálculos que estaban en la vesícula, que se fueron el conducto del hígado, pero Dios hizo que lo asistieran a tiempo. Amén. Y le quitaron 8 piedras que estaban en el conducto del hígado. ¿Sí? Y bueno, tomó una medicación y todo, y gracias a Dios está trabajando, está bien, y Dios tiene el control de las cosas. Pero eso que iba a pasar de él, Dios lo avisó en sueños. ¿Entiende? Por eso dice, ¿por qué es cuando Dios dijo de David, no lo sorprenderá el enemigo? Porque Dios nos avisa antes, Dios nos informa antes. Mire, Dios me avisó en Minas a mí del problema de mi esposo. Yo se lo he contado a veces quizás, estaba en la ciudad de Minas, era el mediodía, estaba en mi devoción al diario, abro la Biblia porque la Biblia es la boca de Dios en la tierra, y dije, Señor, bueno, decime a ver hoy, un ventanal hermoso, un día precioso, allá en la ciudad de Minas, rodeada de sierras, y de golpe me dice, he aquí es quitado delante de tus ojos, el deleite es quitado delante de tus ojos, una palabra en Ezequiel, ¿no? Que Dios habla de la muerte de la esposa del profeta Ezequiel, porque Dios quería enseñarle algo al pueblo de Dios. Y cuando leo eso, ¿sí? que Ezequiel dice, y esto lo recibí en la mañana y a las tardes murió mi mujer, y dije, ¿qué es esto? Y agarré y seguí buscando y de golpe leo algo y dice, en el 7º mes del año. Y yo no sé en qué mes estaba, pero yo cuando Dios habla, yo digo, bueno, Señor, acá algo me querés decir. Y 7º mes del año, deleite delante de los ojos, y justo faltaba unos días para mi cumpleaños. Un mes, 2 meses, póngale. Yo cumplí en agosto. Estaba hablando yo cumplí en el 8º mes. Entonces yo dije, por las dudas no le voy a decir nada a Luis, no vaya a ser que se ponga mal o que malinterpreten las cosas. Voy a quedar quieta. No voy a decir nada y que sea lo que tenga que hacer. Si vos me querés llevar, Dios, llévame a mí, no hay problema. Bueno, pasó el mes de julio, empezó agosto, cumplí años, dije, uy, no sé. Y no, nadie se equivoca. Después, 2 años después, cuando vinimos para este lugar, cuando estábamos con el proceso del cáncer de páncreas terminal, antes que él falleciera, estaba hablando con mi cuñada, su hermana, la pastora Mónica, y le contaba esa palabra a Mónica. Y Mónica me dice, lo que pasa que Dios no se lo estaba diciendo a él, Dios te lo estaba diciendo a vos. Dios te estaba preparando a vos 2 años antes para lo que estamos viviendo hoy en día. Y él partió en el 2008, en el 7º mes del año. En el 7º mes del año. ¿Amén? Y a Ezequiel, en esa palabra Dios le dice, no quiero que hagas luto, no quiero que hagas esto ni aquello, vos seguí adelante. Bueno, y uno sigue adelante con las instrucciones que Dios nos da. Que de hecho sea de paso, en estos días partió también un pastor querido con quien trabajamos en el Iglesia de Dios Pentecostal MI, le mando un beso grande a Mariela Britos, el pastor Rodolfo Martínez ya en esta semana descansa también en la gloria del Señor. Y muchos siervos de Dios están partiendo, ya han llegado a completar su carrera. Pero bueno, siempre Dios nos va avisando, siempre Dios nos va a decir antes las cosas que van a pasar para ir preparando nuestra vida y preparando nuestro corazón cuando nosotros le creemos a Dios. Aún no desestime cuando a veces usted se pone a orar y usted empieza a quebrantarse y usted ve que el llanto no es algo emocional suyo, que usted está emocionado y está... No,
Hay llantos que son intercesores y que salen desde nuestras profundidades, de las entrañas, y usted no sabe por qué está quebrantado, pero el Espíritu Santo de Dios sabe por qué usted se quebranta y quizá usted está intercediendo a favor de alguna vida que usted aún no sabe, pero después usted se va a enterar. Le van a decir, pero vos sabés que pasó esto o pasó aquello. Y usted va a decir, uy, ahora entiendo el motivo por el cual me sentí así. Pero eso es para aquellos que tienen este pacto con Dios, que le creen a esta promesa. Esta promesa que Dios le hizo a David y que yo me la apropié para mí. Y dije, Señor, si es mía. Y gracias a Dios, siempre Dios me ha avisado. Dios me ha avisado de las rebeldías en la iglesia. Dios me ha avisado de los que vienen y de los que salen. Dios me ha avisado de muchísimas cosas. Usted sabe, no sabe. Usted dirá a veces, ay, pero no entiendo la pastora. La pastora está tan pancha y tan tranquila, parece que no le importa. No, hermano, no es que no me importa. Es que yo confío en Dios y descanso en Dios. Yo sé cuando usted se enoja y cuando usted no se enoja. Yo sé cuando usted está bien y cuando usted no está bien. Yo sé cuando algunos están al borde de la muerte y algunos no. Hace unos años atrás, el Espíritu Santo empezó a inquietarme y decía diamantina, diamantina, diamantina. Y cuando Dios manda, uno obedece, ¿verdad? Porque uno tiene que ir donde Dios lo manda a ir. Porque cuando uno va donde Dios lo manda, uno es de bendición. Si usted anda de metiche, metiéndose en todos lados porque se le ocurre, bueno, a veces se puede meter en problemas. Como una vez alguien fue a visitar a una hermana de la iglesia mayor, ¿sí? Y no llevó compañía, no llevó escuderos, no llevó a nadie con él, y después esa hermana ancianita andaba diciendo que le faltaba un dinero de su comedor. Y después el hijo llamó a la otra persona y dijo, vos estuviste acá, le sacaste el dinero a mi madre. Y la otra persona decía, no, yo no le saqué nada, pero usted entiende también el peligro de que usted se mete solo y qué testigo tiene usted que usted no tocó las cosas. Dios. Entonces usted tiene que ir donde Dios lo manda. Y esa vez me acuerdo que Dios decía, diamantina, 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 y yo decía, bueno, está, vamos. Y creo que fue Ana María conmigo, y estuvimos allí, oramos, ungimos, declaramos vida, aleluya, y al otro día o a los 2 días la internan en el hospital militar y los médicos le dijeron así, directamente le dijeron, mire, la estamos asistiendo a tiempo porque a usted le quedaban 5 días, como mucho, de vida, de la anemia tremenda que tenía, que era que la fatigaba, que no dejaba respirar cuando barría. ¿Por qué? Porque tenía un problema intestinal por el cual ella no se había dado cuenta que estaba perdiendo sangre, sangre y sangre, y eso le estaba haciendo un coma anémico. Entonces, Dios avisa antes. Y la hermana Diamantina está viva hasta el día de hoy. ¿Sí? La asistieron, le intervinieron, creo que fue la hermana Celina a verla también en aquel momento. ¿Sí? Después le dieron el alta, volvió para la casa, tiene otras nanas. Pero ese momento que era clave entre la vida y la muerte, Dios intervino. Amén. Amén. Y así uno tiene que dirigirse a través de este Dios que dice, no les sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Y yo me agarro de esta palabra, de este pacto, de esta promesa, sabiendo que Dios siempre avisará antes todas las cosas que pueden venir sobre nuestra vida y nos defenderá. Amén. Dice, quebrantaré delante de él a sus enemigos. Amén. Y heriré a los que le aborrecen. Amén. Si usted ama a Dios y usted se prepara en privado con Dios, Dios siempre va a estar protegiéndolo. Esté durmiendo, esté despierto, esté en su hogar, esté
en la calle, esté trabajando, la protección de Dios va a estar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Y sucedió una vez, que ahora igual no lo voy a ir a leer, que por eso le digo, si pasa algo no se preocupe, si llegara a pasar algo que usted dice, pero no se preocupe. Mire, pasó una vez en Israel que los filisteos, y todos los feos, los filisteos, que siempre estaban ellos habitaban en la parte de la franja de Gaza, se les ocurrió meterse con el arca del pacto de Dios. ¿Sí? Ellos agarraron y dijeron, uy, qué gran hazaña, vamos a capturar el arca del pacto que transporta la presencia del Dios de Israel, y estos israelitas se van a quedar sin protección, se van a quedar sin Dios, y ahora vamos a ver qué hacen. Mire, el arca del pacto era tan importante en Israel que ni siquiera tenía que ser transportada por los sacerdotes, y a su vez tenía unos aros en el cual ellos ponían el palo, ¿sí? Porque nadie podía tocar directamente el arca del pacto. Pero en este caso no sé cómo Dios permitió que los filisteos se llevaron el arca del pacto. Y los israelitas, derrotados, dijeron, pero nos sacaron la presencia de Dios. Y se les ocurrió a ellos meter el arca del pacto en el templo de su dios Dagón. ¿Sí? Creyeron que el Dios de Israel era un dios más, y ellos tenían la imagen de Dagón en el templo, y dijeron, bueno, vamos a ponerlo acá, y se fueron. Y dice que al otro día, cuando vinieron los sacerdotes de Dagón, ¿sí? De ese dios que no es Dios, ¿verdad? A ver qué había sucedido, dice que la cabeza de la estatua estaba decapitada, y después las palmas de las manos de la estatua estaban decapitadas, y después comenzaron a surgir tumores entre toda la ciudad de los filisteos, hasta que los filisteos tuvieron que reconocer el poder del Dios de Israel, y de esa promesa de Dios dada a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las familias de la tierra, pero bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y dice que empezaron a surgir tumores por todos lados, y dijeron, esto es obra de que tenemos que tratar de devolver el arca del pacto, ¿sí?, de Dios con su pueblo. Y buscaban la forma de cómo deshacerse. Y bueno, y el arca del pacto fue devuelta. Y después fue a parar a la casa de un hombre de Dios, el cual la tuvo allí, y esa casa fue bendecida hasta que el rey David la mandó buscar, el arca. ¿Verdad? Pero, hermano, los enemigos si alguno te hace la guerra, que tenga cuidado, porque no se está metiendo con cualquier hijo de vecino. Cuando se están metiendo contigo, se están metiendo contra un hijo o una hija de Dios, o un siervo o una sierva de Dios, y Dios pelea por ti. Amén. Dios te defiende a ti. Amén. Amén. La protección de Dios siempre va a estar por sus hijos. Amén. Así que tenemos que andar tranquilos, en paz, confiados, sabiendo en quién hemos creído, que no hay un Dios más grande y más poderoso que Él. Amén. Que nos protege en la noche cuando estamos, la parte más vulnerable del ser humano es cuando descansa, cuando duerme, pero aún ahí el Señor nos protege, y aún en el día el Señor nos protege, y por donde andamos el Señor nos protege. Y hay de aquellos que se les ocurra hacer trabajo contra tu vida, o contra tu hogar, o contra tu familia, cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios. Cuidado a aquellos que tienen fotos de la iglesia, o fotos de los congregantes en determinados altares o conjuros, porque todo eso es quemado por el fuego del Espíritu. Amén. Y todo ese baldón se vuelve sobre sus cabezas y sobre sus vidas. Amén. Es muy
difícil meterse contra alguien elegido o elegida por Dios. No se lo recomiendo a nadie, porque Dios pelea por nosotros. Amén. Dios pelea por su pueblo. Yo le creo a Dios. Decirle a tu hermano, a tu hermana, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Amén. Yo le creo a Dios. No hay comida trabajada. La religión necesita velas para alumbrar, pero el verdadero cristianismo, Cristo lo alumbra porque Él es la luz del mundo. No hay vela, no hay cinta, conjuro, no hay nada, comida trabajada, No hay miel. endulzamiento que pueda contra hijos e hijas de Dios. Todo Dios lo saca a luz y todo Dios lo deshace. Yo es el Dios que creo. Y con esto termino. Yo ya les comenté, cuando hace poco contratamos una sanitaria y vinieron 3 varones a trabajar y encontraron al lado de la puerta chica abajo, en el alcantarillado, un cuchillo bastante extraño. Y yo cuando se iban le dije, miren, se están olvidando de esto. Y me dicen, no, esto no es nuestro, esto estaba ahí. Y dije, qué raro, porque hay un respirador ahí que le falta la rejilla. Dije, esto me suena raro. Ya ungí, rompí todo trabajo del enemigo. Y fui y busqué a ver la forma de ese cuchillo. Y ese cuchillo tiene la forma de unos cuchillos que utilizan en el ocultismo para generar división, problemas, y bueno, así que aún si hay algo escondido en el alcantarillado, hermano, allá Dios va a generarle un problema para que usted abra ese alcantarillado y deshaga lo que tenga que hacer. Amén. Así que la protección de Dios quiero que se lleven esta tarde del Día del Amigo, sabiendo que tenemos un amigo que es fiel, un amigo que no falla, un amigo que nos previene y un amigo que nos fortalece. Amén. Y que nos libra de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Y que podemos estar siempre confiados y tranquilos en Él. Amén. Y voy a dejar por aquí, gloria a Dios, porque me vienen tantas historias, ¿verdad? Tantas historias de mis experiencias con Jesús, de cómo Jesús me ha librado una y otra vez de cosas que una vez ignoraba y el Señor obraba. Amén. Vamos a ponernos de pie.